nuestra ideología teológica y nuestra corriente de pensamiento en cuanto a la política. Entendemos la guerra y la batalla que se ejecuta en los lugares altos. Para nadie es un secreto que esta ha sido la lucha más agresiva que jamás se haya registrado en la historia de los Estados Unidos. Pues no simples políticos se enfrentan, sino dos personas que representan grandes identidades. Uno representa la corriente de pensamiento de la bestia y el otro representa la corriente del pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por quién votó usted? Eso no importa. El futuro no solo de los Estados Unidos y Latinoamérica está en juego, sino el futuro de la iglesia misma. Pues uno de estos candidatos abrirá las puertas al evangelio o cerrará las puertas a la palabra de Dios. La iglesia ha estado disfrutando de mucha libertad, aunque antes había cierta persecución en algunos extractos de la sociedad. Pueda ser que después de todo esto se marque la gran diferencia. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta lucha? Es una lucha del infierno contra el cielo, de la verdad contra la mentira. En cualquier momento todo saldrá a la luz. Uno de ellos impide el cumplimiento de la palabra del Señor. Uno de ellos no ayuda al cumplimiento de la palabra profética de Dios. Pero el otro representa el máximo cumplimiento y la realización de los hechos de la palabra profética de Dios. Pues aunque nos duela, aunque estemos en contra de su corriente de pensamiento, uno de ellos representa el cumplimiento de la palabra de Dios. El mal tiene que reinar por cierto tiempo. La mentira tiene que prevalecer por cierto tiempo. Es el cumplimiento de la palabra de Dios, que los días irán de mal en peor, que nos negaremos los unos a los otros, que se dejará de predicar el evangelio en las plazas públicas, que se dejará de dar servicios, que se va a legalizar todo lo malo, se va a prohibir lo bueno y se va a legalizar todo lo que contradice, todo lo que se opone a lo que es la verdad de Dios. El 666, cualquiera que sea su propia interpretación, este código de 3 dígitos es representado por uno de estos candidatos. Uno de estos candidatos aprobará esta numeración. Uno de estos candidatos preparará el sistema, ese sistema que nos prepara para ser llevados a la presencia de Dios. ¿Pasaremos nosotros por tribulación o no? Eso no importa. Lo que importa es que nos mantengamos a la brecha. Lo que importa es que nos mantengamos pendientes, que nos mantengamos en comunión con Dios, porque en cualquier momento toda la mentira saldrá a la luz. El único interés de uno de estos candidatos es obedecer
el anticristo. El único interés de uno de estos dos candidatos es llevar a cabo el cumplimiento de su asignación. ¿Cuál es el cumplimiento de su asignación? ¿Cuál es el propósito de su asignación? Preparar la plataforma para que el anticristo, el máximo representante del 666, el dueño del 666, pueda operar sin ningún tipo de obstáculo. Uno de estos dos candidatos, uno de estos dos candidatos, uno de estos candidatos representa los intereses del 666. Y no se sorprenda, amado suscriptor, si en cualquier momento la balanza se va más hacia uno que el otro. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué todavía no se sabe cuál es el ganador? ¿Por qué todavía no sabemos quién es el que manda? ¿Por qué todavía no sabemos cuál será el resultado? Simplemente porque esta batalla es la batalla más agresiva que jamás se haya registrado sobre la historia de la humanidad. Pues una vez que todo esto ocurra, una vez que todo esto pase, comenzará un reseteo mundial, comenzará un cambio radical. Es nuestra oración que no sea así. Es nuestra oración y es nuestra declaración que la voluntad de Dios pueda manifestarse por encima de todo pronóstico. Es nuestra oración que el Señor tenga el control de esta situación política. Y es nuestra oración que el Señor tenga misericordia de ambos candidatos. Solo el Dios del cielo sabe lo que hay en el corazón de este señor o del otro señor. Solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Solamente Dios sabe lo que va a ejecutar cada uno de ellos. La iglesia seguirá siendo iglesia, pero no la misma iglesia. La predicación seguirá siendo basada en el concepto de la salvación del Hijo de Dios para la humanidad. El amor demostrado por el Padre a favor de toda la humanidad. Pero la presión será diferente. Regulaciones nuevas se van a ejecutar mundialmente y todo estará relacionado en proporción a las dimensiones del 666. Porque los intereses que se están manifestando, los intereses que se están demostrando, están todos estos intereses están dirigidos, caminando y siendo ejecutados a favor del 666. Una vez tengamos la decisión, una vez sepamos quién es el candidato, quién se sentará en la Casa Blanca, quién estará dando las órdenes, firmando los decretos, entonces usted podrá decir: estamos viviendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Uno de ellos ejecutará los planes del anticristo, del 666. ¿Está usted preparado para la presión que en cualquier momento va a comenzar? Una presión peor que la presión que hemos estado sintiendo en el mundo entero. Pues para nadie es un secreto, que la mayoría de los países del mundo dependen de la economía de los Estados Unidos.
Por un lado tenemos a China disfrutando de este show mediático. Tenemos a los chinos contentos, orgullosos de todo lo que está ocurriendo. Pues uno de estos candidatos impide que China pueda operar con todo el poder que quiere operar. Israel, por un lado, triste. Neftalí Netanyahu triste. Toda la nación judía triste, porque la nación judía sabe que en el mismo momento que uno de estos candidatos deje de tener influencia, deje de tener poder, Israel queda solo con el Dios de Israel, a expensa del cumplimiento de la palabra de Dios. En cualquier momento se sabrá cuál de estos candidatos va a ejecutar los intereses del 666. En cualquier momento se sabrán los intereses a dónde irán a parar. ¿Está preparada la iglesia para este cambio? ¿Está preparado el pueblo de Dios para todo esto? ¿Está preparado el pueblo de Dios para ser llamado el obstáculo, la basura, lo que impedimos que la sociedad pueda caminar y avanzar libremente? Veremos muchas iglesias cerradas y veremos muchas iglesias declararse como clubes y simples clubes de estilo de vida para seguir disfrutando la vida, y sacarán a Cristo de su mensaje. Lo han hecho muchas iglesias, pero en este tiempo será visto de una manera más amplia. ¿Cuál será el presidente que va a ejecutar los planes del 666? Déjeme su comentario. Dios les bendiga. Bye.